Podríamos resumir el estudio de hoy con la siguiente declaración. Un pastor no puede ser un fariseo. Y no me estoy refiriendo a la religión esta tan popular del primer siglo, a querer formar parte de los fariseos. No, me estoy refiriendo al espíritu de los fariseos. Ese espíritu que Jesús mismo advirtió a sus discípulos. Cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos. Escuche una de las tantas cosas que Jesús reprendió de estos hombres, de estos fariseos. Él dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, porque además los fariseos de enseñar toda su tradición, enseñaban la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces Jesús dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? ¿Qué hacían estos hombres? Porque dicen y no hacen. Predican, pero no practican. No, hermanos, un pastor no puede ser un fariseo. Veremos en nuestro estudio de hoy, primero, que un hombre de Dios debe ser un hombre de Dios en la casa. En este punto veremos el caso del famoso pastor John Piper. ¿Este hombre debería dejar su ministerio? ¿Por qué digo esto? Porque tiene un hijo que, como se describe en Tito 1:6, un texto paralelo al nuestro, que no debería tener un anciano, porque este hijo no es creyente y es muy reconocido por su rebeldía a las doctrinas bíblicas. Lo estaremos viendo con la ayuda del Señor. Segundo, debe ser un hombre de Dios maduro. Y tercero, debe ser un hombre de Dios en la calle, no solo en la iglesia. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Los saludo a todos con la paz del Señor. La verdad que estoy muy agradecido con el Señor por todas sus bondades. Y en manera especial estoy agradecido con la hermandad que ha mostrado su amor. La verdad que me sentí mal y dije, ¿ahora qué hago cuando se me rompió mi máquina, la notebook que tenía ahí todo guardado, todos los programas y venía llevando todos los documentos para hacer los estudios y oré al Señor y al momento nomás la hermandad, la familia estuvo, como se dice, al pie del cañón para ayudarme y ya tengo una nueva máquina y estamos grabando nuevamente estos estudios. Así que muy agradecido con el Señor. Seguimos hoy con los requisitos del obispo. Vamos a ver, como dije al comienzo, primero que un anciano, pastor u obispo debe ser un hombre de Dios en la casa. Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a leer desde el versículo 4, que ahí fue donde quedamos. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Vamos a leer hasta el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo primero que nos dice nuestro texto es que gobierne bien su casa. Esta palabra gobierne, en el griego que se escribió el Nuevo Testamento, les leo un comentario. El término se aplica a quienes presiden el culto. No es suficiente que el anciano tenga una vida privada ejemplar, sino que también ha de tener una ejemplar vida en el hogar. La palabra tiene que ver con presidir en el hogar, para luego hacerlo también en la iglesia. Y aclara, dirigir la casa no es orientar las cosas para hacer su voluntad, sino hacerlo con desinterés y solicitud en bien general. O sea,
Alguien que gobierna su casa no es un César, no es un Hitler, un tirano, no es el mandamás, el que dice acá se hace lo que yo digo, sino que es alguien que gobierna su casa como Cristo gobierna en la iglesia, con amor, con servicio. Un buen y amoroso gobierno logrará lo que dice este versículo, tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La mayoría de las versiones traducen así, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan, o sea, al padre, que sus hijos puedan respetarlo y obedecerlo. Un texto paralelo que también habla de estos requisitos del obispo es Tito 1.6. Y fíjese lo que dice. Dice, el que fuere irreprensible, el anciano debe ser irreprensible, igual que nuestro texto, marido de una sola mujer, igual a nuestro texto. Y sigue diciendo, y tenga hijos crecientes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bueno, muchos en estos tiempos que ha salido a la luz la gran rebeldía del hijo del pastor John Piper, muchos han agarrado este texto para decir que John Piper debería abandonar el pastorado, que debería dejarlo. ¿Qué piensa usted? Bueno, hoy vamos a ver lo que sabemos de este pastor. John Piper es un muy reconocido pastor de buen testimonio que la iglesia ama y respeta mucho. La verdad que yo no he escuchado mucho sus prédicas, pero lo poco que he escuchado ha sido totalmente bíblico y centrado en el Evangelio. El problema, y estoy convencido de que es un gran dolor para este pastor, es su hijo. Su hijo se llama Abraham Piper y se ha convertido en una estrella de TikTok, con la misma o mayor cantidad de seguidores que su padre, y su padre es muy famoso, pero con un mensaje totalmente contrario al Evangelio, criticando fuertemente las enseñanzas bíblicas. Hace algunos años fue excomulgado de la iglesia donde sirve su padre por haber rechazado la fe y por declararse incrédulo. En esos tiempos, este pastor, John Piper, quiso dar un paso al costado en su ministerio porque él pensaba que el comportamiento de su hijo podría provocar que otros cuestionen su honestidad en el ministerio. ¿Usted qué piensa? ¿John Piper debería dejar de ser pastor por tener este hijo rebelde e incrédulo, como lo dice Tito? Bueno, por esto lo traje a discusión, porque es un tema que me parece interesante que lo veamos a la luz de la Escritura y para que lo pongamos en el contexto de toda la Biblia. Les voy a dar mi punto de vista con fundamento bíblico. Yo creo que John Piper debería seguir siendo pastor. No debería dejar su ministerio. Y tengo razones bíblicas. Les voy a dar 3. Primero, la salvación es del Señor. Un hombre, un padre de familia debe hacer todo lo posible, al igual que un pastor debe hacer todo lo posible para hacer de edificación y salvación a la iglesia. ¿Sí? El padre tiene que hacer todo lo posible para hacer de edificación y de salvación a sus hijos. Pero, hermanos, la salvación es una obra del Señor, que el Señor lleva a cabo de principio a fin. No podemos obligar a nadie a ser cristiano. ¿Qué vamos a hacer como la Inquisición? ¿Vamos a agarrar y torturar a las personas hasta que se confiesen cristianos? No, no podemos hacer eso. La salvación es una obra sobrenatural que solo Dios puede realizar. Segundo, cada persona será responsable por sí misma. Miren, usted puede tener el mejor padre, el padre más piadoso, que le predique el Evangelio todos los días, o el pastor más piadoso y que le predique fielmente el Evangelio, y usted igual se puede perder. Judas tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, pero Judas se perdió. Hermanos, toda persona tendrá una responsabilidad frente al trono de Dios. El tercer argumento es que John Piper
cumplió con el principio que estamos estudiando de nuestro texto. Él fue un hombre de Dios en su casa, en su hogar. El mismo Abraham Piper, su hijo, dice que se revela a que se enseñe la Biblia en el hogar, como lo hacía su padre. Debe ser, la verdad, que un dolor muy grande, si nos ponemos en el lugar de este pastor, de John Piper, ver que su hijo se revele así contra las enseñanzas que él mismo dice que recibía en su hogar. O sea que John Piper no era un hombre con dos caras, no era alguien que predicaba evangelismo en la calle o que predicaba solo en la iglesia, dentro de un templo. No, también predicaba en su casa. Pero su hijo ya es mayor de edad y se rebeló. Como dice Juan, se fueron porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, todavía estarían con nosotros. Mientras estuvo al alcance del pastor, creo que hizo todo lo posible para inculcarle el Evangelio, para inculcarle salvación a su hijo. Bueno, dejando entonces el caso de John Piper, volvamos a leer el versículo 5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Quiero ilustrarlo con otra cosa que escuché de un pastor que está vinculado al Evangelio de la Prosperidad hace poquito. Otro ejemplo. Él decía que es una mentira esto que enseñan algunos que el primer ministerio es el hogar. Es una mentira, decía él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Y qué era para este hombre el reino de Dios y su justicia? Todo lo que se hacía en la iglesia. Primero, tu ministerio, él decía, ya sea la alabanza, ya sea el dirigir, ya sea el ser pastor, primero está el ministerio, después todo lo demás. O sea, que después está la familia. Me llama mucho la atención de la religión de moda, que no les gusta la palabra religión, pero ellos son los más religiosos. Tienen una vida secular y otra vida religiosa, por más que su religión sea moderna, sea pomposa y sea atractiva. Son unos religiosos. Hermanos, el cristiano no tiene una vida religiosa y una vida secular, no tiene dos caras. El cristiano no puede ser un fariseo. El cristiano, ¿saben qué? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso se refleja en la iglesia, eso se refleja en el hogar, eso se refleja en el trabajo y en todos lados donde vaya el cristiano se va a reflejar que es un hijo de Dios. No tiene una vida secular y una vida religiosa. Ahora, si usted es padre, es cabeza del hogar. Y si usted es madre, también tiene un ministerio. Y es primeramente en el hogar. Es su primer ministerio. Y más si usted es un pastor, un obispo o un anciano. Su primer ministerio es su hogar, es su familia. ¿Por qué? Por lo que dice nuestro versículo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Segundo, el anciano, pastor u obispo debe ser un hombre de Dios maduro. Note el versículo que sigue, el versículo 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es esto un neófito? Bueno, muchas traducciones de la Biblia traducen esta palabrita como un recién convertido. A mí no me gusta mucho que digan un recién convertido porque la conversión es una obra de Dios y en la actualidad lo confundimos como yo me convertí al budismo, me convertí al islamismo, me convertí a, no sé, a los fariseos y de repente me convertí al cristianismo. No. Si de verdad has nacido de nuevo, si de verdad Cristo es tu Salvador, Él realizó esa conversión en vos. Eso no es algo que uno pueda hacer por su propia cuenta. Así que me gusta más la traducción que dice alguien nuevo en el camino de la fe.
O sea, un ministro no puede ser alguien inmaduro, sino alguien que es maduro en las cosas espirituales. Y me gusta cómo este versículo relaciona la madurez con la humildad y ser un neófito con creérsela, con llenarse de orgullo. Fíjese, no un neófito, no sea que envaneciéndose, o sea, que volviéndose orgulloso, que llenándose de orgullo, caiga en la condenación del diablo. Un líder inmaduro, un líder neófito, presume de sus dones y de su conocimiento, mientras que un líder maduro se caracteriza por la humildad, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la cruz, del Evangelio, de Cristo, lo deja pequeño. La gloria se la lleva Dios y Él se va haciendo cada vez más humilde. Ahora, ¿qué es esto que dice nuestro texto que un ministro que se llena de orgullo puede caer en la condenación del diablo? Bueno, tiene dos interpretaciones que son las más acertadas y bíblicas. Primero, que se refiere a la pérdida de su ministerio. Así como el diablo, por su orgullo, perdió su posición en que estaba frente a Dios, así un ministro, esto se refiere simplemente a que puede perder su ministerio por su orgullo. El mismo apóstol Pablo, que estaba seguro de que si él moría, iba con Cristo. O sea, que tenía una salvación segura porque la salvación es solo por medio de la fe, solo por medio de Jesucristo y se lleva a cabo por medio de Dios. El apóstol Pablo, quien predicó esto y que estaba seguro de que si moría estaba con Cristo, dijo lo siguiente: no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, que habiendo sido un proclamador de la verdad, de los decretos del rey, yo mismo venga a ser eliminado. Un cristiano verdadero no puede perder su salvación, pero sí puede ser castigado por Dios, y un ministro sí que puede perder su ministerio. La segunda interpretación, y esta fue muy abrazada por los padres de la iglesia, es que esto se refiere a un ministro falso. Este versículo está haciendo referencia a un ministro que nunca ha nacido de nuevo, a un ministro falso. De esto nos habló elocuentemente Jesús cuando dijo: muchos van a decir en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice aquello otro, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé. ¿Y el Señor qué les va a decir? Ah, sí, yo te conocí un poquito cuando estabas bien en las cosas del Señor, luego te fuiste. No, el Señor les va a decir: nunca los conocí. O sea, ustedes nunca nacieron de nuevo, nunca fueron verdaderos hijos de Dios. Solo fue alguien que por ambición personal quiso liderar en la iglesia. Estas personas, la Biblia lo aclara muy bien, que su condenación no se duerme. Por lo tanto, van a recibir la misma condenación que el diablo. Tercero y último, un ministro debe ser un hombre de Dios en la calle. Capítulo 3, versículo 7. No solo su buen testimonio debe estar en la iglesia, sino también para con los de afuera. Escucha el versículo que sigue. Dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cuál es ese lazo del diablo que otras versiones traducen en la trampa del diablo? Es que su comportamiento sea diferente a lo que predica. Es que llevarlo a la levadura de los fariseos, que predique una cosa y que se comporte totalmente diferente, que predique el evangelio pero que viva en contra del evangelio, que predique la verdad de Dios y con su vida que la pisotee. No, eso es caer en la trampa del diablo y quedar totalmente desacreditado. Los de fuera van a decir: ese dice, pero no hace. Así reprendió el apóstol Pablo a sus contemporáneos, a sus parientes, en Romanos capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 21. Fueron unas palabras fuertes que me sacudieron cuando comencé en el ministerio, cuando el Señor me empezó a llamar para predicar su palabra. Dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual: pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos
¿No aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen. Y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice: la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. El comportamiento de un ministro debe poner en alto la palabra que predica, no dejarla por el piso. Hermanos, un pastor, un anciano o un obispo, y todo cristiano, debe tener este deseo de ser como el mejor predicador. Y no me estoy refiriendo a la gloria de este mundo, sino a Cristo. Tiene que tener este deseo de caminar como Él anduvo en esta tierra, de ser como Él. Fíjese los versículos que venimos estudiando ya de hace unos miércoles. Cristo, hermanos, es irreprensible. Cristo es marido de una sola mujer, de la iglesia. Él dio su vida por ella. Cristo es sobrio, Cristo es prudente, Él es decoroso, Él es servicial, Él es apto para enseñar. Él tiene estos requisitos. Él no fue dado al vino, no es pendenciero, no es codicioso. Cristo es amable, Él es apacible. Cristo gobierna en la iglesia con justicia. Cristo venció al diablo. Y alguien me dirá, pero ¿quién puede ser como Cristo? Nadie puede ser como Cristo. Miren, cuando ustedes ven a un niño que admira a su padre, que lo ama y se quiere comportar como él, usted sabe que ese niño no puede hacer las mismas cosas que hace un adulto. Pero lo ve y dice, se nota que quiere ser como su papá. En ese tiempo que tanto nos gusta a los padres, en que los hijos nos admiran y nos copian. Bueno, un hombre de Dios no es alguien perfecto. El único ser perfecto que anduvo en esta tierra fue Cristo. Pero un hombre de Dios se nota que quiere caminar como su Señor. Se nota que lo admira, lo ama, que sigue su ejemplo. Hermanos, Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y todo aquel que dice que ha nacido de nuevo, todo aquel que dice que permanece en Dios, debe andar como Cristo anduvo. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, te rogamos nuevamente por nuestro Señor Jesucristo, que tú estés con todos aquellos que ocupan un puesto de pastor, de anciano u obispo, que tú les estés dando fuerza, que le ayudes en su ministerio, que le reveles cada vez más a Cristo. Y te volvemos a rogar, Señor, por tu iglesia, para que en estos tiempos oscuros tú le des discernimiento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Graba tu palabra en nuestros corazones. Amén.